Perfecto. Muy bien. Ahora sí ya estamos conectados. Buenos días. Nuevamente nos estamos reconectando a nuestras sesiones clínico-neuropatológicas de los lunes y después de un periodo vacacional, pues la reiniciamos. En la rotación pasada, la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo y el doctor Cristian Flores Ruiz, residentes de cuarto año de este Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, y el doctor Luis Manuel Torres Manríquez, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital ISSSTE Tultitlán, participaron en la discusión de este caso. Y bueno, tuvimos ahora transición con otro grupo de residentes quienes van a presentar a este caso. En esta sesión va a presentar la doctora Aura Valentina Rangel Velázquez. La doctora Rangel es médico pasante de servicios en servicio social en esta unidad de neuropatología. La doctora Celia Giovanna Herrera Rivera es residente de quinto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Hospital ISSSTE. El doctor Joel Hernández Parra, residente de cuarto año de neurocirugía de este Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y el doctor Jorge Agustín González Almazán, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional 1 de Octubre, también del ISSSTE. Esta es la agenda que tenemos. Les vamos a presentar los datos clínicos y radiológicos, los hallazgos en neuropatología. Se va a hacer una revisión sobre el diagnóstico principal y posteriormente tendremos una revisión de algunos artículos con respecto al tópico y finalmente tendremos un pequeño espacio sobre preguntas, comentarios por si gustan hacerlas. Vamos a empezar con los datos clínicos y radiológicos. Los va a presentar el doctor Joel Hernández Parra. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, soy el doctor Joel Hernández Pardo. Pues, iniciamos con los datos clínicos y radiológicos de este caso clínico. Cuanto nuestro paciente, se trata de una mujer de 34 años sin antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Ella inicia su padecimiento hace 6 meses antes de su ingreso con una cefalea bifrontal que se extiende hacia la región cervical. Refiere que en los últimos 5 meses ha tenido un incremento tanto en frecuencia como en intensidad, actualmente categorizándolo como un 9 de 10 en escala del dolor, con una mejoría parcial con pregabalina. No refiere que haya tenido mejoría con algún otro analgésico. Ella, el día de su ingreso, presenta amaurosis fugaz del ojo izquierdo con una mejoría parcial. Posteriormente refiere presentar un escotoma, ya persistente en ese mismo ojo. En cuanto a la exploración física, pues en realidad no hay no hay pues sí, no hay ningún dato relevante en cuanto a su exploración física, tanto general, es una mujer pues con edad aparente a la cronológica, despierta, orientada, íntegra, en la escala del coma de Gladus se categorizaría con 15 puntos. En cuanto a su exploración neurológica, no había alteraciones tanto en funciones mentales superiores como en algún déficit de nervio craneal o en, ah, pues en alguna actividad motora. La paciente no presentaba ningún dato clínico que nos pudiera orientar hacia la localización de que estuviera causando la cefalea. Entonces, a su ingreso se le realiza esta tomografía de cráneo, pues simple y contrastada. Aquí estamos viendo pues más la contrastada, donde resalta el aumento de tamaño de la talla ventricular, como se puede ver tanto en los cortes sagitales, axiales y coronales.
podemos ver que se trata de justamente de una hidrocefalia obstructiva. Aquí voy a señalar, dada principalmente por esta lesión aquí a nivel de cuarto ventrículo. Para ser un poco más exacto, estaba bloqueando el acueducto de Silvio, en la no es el cuarto ventrículo. Perdón, tercero, perdón, sí. Disculpa, está directamente, está sobre el cuarto ventrículo, está en el acueducto de Silvio, perdón. Y pues en las características en cuanto a la lesión, pues se ve que es una lesión hipodensa, aparentemente de la misma intensidad del líquido cefalorraquídeo, el cual está bien delimitada, de bordes regulares, la cual no capta ninguna, no tiene captación hacia hacia el medio de contraste. Igualmente podemos ver que la paciente tiene datos de hidrocefalia, al igual que cráneo hipertensivo, viendo que tenemos borramiento de los surcos y cisuras, al igual que ya se empieza a ver datos de edema transependimario ante, pues ante el hallazgo pues, ante el hallazgo radiológico, a su ingreso se decide que a la paciente se le debe colocar una válvula de presión para realizar una derivación ventriculoperitoneal para así poder este, aliviar los síntomas de dato de cráneo hipertensivo y pues evitar que la paciente deteriorara neurológicamente. Posterior a que ya se realiza la colocación de la derivación ventriculoperitoneal, ya se inicia un abordaje más completo para terminar de protocolizar propiamente a la paciente. Esta resonancia es posterior a la colocación de la válvula, se colocó del lado derecho. Pues igualmente aquí podemos ver en un corte sagital, la lesión que habíamos previamente mencionado, igual aquí bueno, voy a ponerle play a al video de la resonancia. Se trata de un corte sagital de T1 simple. Bien, regresándonos hacia aquí nuevamente hacia la lesión, pues se pueden ver los cambios posquirúrgicos, se puede ver el trayecto de la válvula, una disminución del tamaño de la talla ventricular. Y pues justamente la lesión se ve hipointensa. En este caso pues no tiene medio de contraste, con la intensidad siendo pues prácticamente casi la misma en comparación hacia el líquido cefalorraquídeo. Ok. Entonces yéndonos hacia la siguiente imagen, aquí tenemos un corte axial, sagital y coronal en la secuencia T1, pero contrastada. Mm, por último, la coronal. Pues aquí cabe destacar tanto como en la tomografía contrastada, aquí en la fase T1 contrastada, igual no tenemos una captación por parte de la lesión al medio de contraste. Avanzando hacia las siguientes secuencias, ah, tenemos aquí las secuencias tanto T2 como en FLAIR, viendo justamente que en T2 pues podemos ver que la lesión es hiperintensa, igual comportándose casi de la misma manera que el líquido cefalorraquídeo. Este,
Solamente cabe destacar un poco, se ve ligeramente heterogeneidad en en esta porción, pero no es nada este, que nos llame un poco la atención. Eso sí, en comparación al T1 y contrastado, aquí podemos ver tal vez una mejor delimitación ay, de los bordes de la lesión. Y en flare, perdón, pasa algo rápido aquí la imagen. Sí, perdón, no lo puedo detener, pero sí, igual tanto el T2 como flare nos ayuda a poder delimitar un poco mejor los bordes de la lesión. Ahora, comparándolo con con el DWI, la difusión y el ADC, eso nos ayuda, bueno, nos permite ver qué es hiperintenso en DWI e hipointenso en ADC. ¿Qué nos dice eso? Nos refiere nos dice salud, que la lesión restringe la difusión. Esto nos ayuda a orientar hacia pues, las características de la lesión, refiriéndonos que no es completamente, este, no se comporta completamente como con moléculas vagas en comparación hacia el LCR, dándonos que es de una consistencia diferencia hacia el que se valor aquí. De aquí hay un resumen en cuanto a cómo encontramos las imágenes y eso fue lo que se encontró en cuanto al reporte que dieron los radiólogos, pues una lesión quística en cisterna cuadrigeminal y cerebrosa superior, la cual condiciona hidrocefalia no comunicante con datos de cráneo hipertensivo. El diagnóstico sintomático fue un síndrome cefalálgico con banderas rojas, una localización en sistema nervioso central, supratentorial, extraxial, en región pineal, sistema cuadrigeminal. Y pues el diagnóstico etiológico que se dio fue un probable quiste más hidrocefalia no comunicante. La cirugía realizada se realizó una incisión en nervadura parieto-occipital, craneotomía occipital, abordaje interhemisférico, transtentorial y resección de lesión. De los hallazgos, lo que más resalta es que se describe como una lesión de color aperlado de contenido compatible con queratina, aspirable en la región pineal, que desplaza la vena de galeno y venas basales hacia posterolateral. Y aquí podemos ver la resonancia magnética que se realizó postquirúrgica. Y pues lo relevante aquí es que se ve aún una lesión residual. Gracias. Bueno, continuando, terminando con lo que estaba comentando, el doctor se hizo posteriormente la resección en la evaluación postquirúrgica, que es esta. Se identifica remanente de la lesión. Aquí podemos observar en el T1 sin contraste parte de un componente quístico. Aquí hay cierta captación al gadolinio. Recordemos que después de un evento quirúrgico puede haber captación, eso es esperado. Sin embargo, aquí se observa justamente esta zona quística que aumenta de la intensidad en el T2 y que corresponde a un remanente tumoral. El equipo de radiología cita que persiste esta pequeña lesión con una medida de 10 por 5 por 10 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que compartir? Que pues hay un remanente, que la resección no fue total, yo diría que fue máxima, pero todavía queda un remanente. Y bueno, les vamos a platicar los hallazgos histopatológicos y transoperatorios de esta lesión. La doctora Rangel nos va a platicar sobre esta lesión. Si gustas sentarte de este lado, ahora, por favor, puedes traer la silla. Gracias. Y bueno, la doctora Rangel nos va a platicar sobre los hallazgos transoperatorios y las características histopatológicas de la lesión. Adelante. Buen día, soy la doctora Rangel. Durante el estudio transoperatorio se recibieron tres fragmentos tisulares que midieron en conjunto 0,4 por 0,3 por 0,2 centímetros. Estos fragmentos eran irregulares, color blanco perlado, suaves, y se les realizó la impronta teñida con H&E. En el estudio, en la imagen derecha, a bajo aumento se observa un fondo eosinofílico
que está compuesto por este material proteináceo, denso, amorfo, compatible con queratina. Y del lado izquierdo, a un mayor aumento, se observa esta escama de este mismo material proteináceo que es compatible con el resto de un queratinocito, que pues evidencia, es un resto de un epitelio queratinizante. Le dan la siguiente ahora, por favor. Vale. Continúe. Vale. Aquí vamos a ver. Adelante. En el estudio definitivo se recibe en múltiples fragmentos de igual color blanco perlado, blandos que miden en conjunto 2.2 por 1.4 por 0.6 centímetros. Ya teñidos con hematoxilina y eosina a bajo aumento, en la imagen superior izquierda se observa igual un fondo eosinofílico compuesto de este material proteináceo que en la segunda imagen a la derecha, a un mayor aumento, se observa que está en una disposición laminar. Esto, Aquí le puedes señalar si gusta. Pues mira, aquí le señalas. Dale. perfecto. Y bueno, aquí en esta segunda imagen se ve esta disposición laminar de la queratina. Y en la imagen inferior izquierda, aquí encontramos el revestimiento de la lesión quística, que como vemos es un epitelio queratinizante compuesto con células cúbicas que si se ve tienden a formar estos gránulos de queratohialina. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora recapitulando esta información, vamos a hacer la integración diagnóstica de esta lesión. Como ya nos mostraron los colegas, es una lesión quística, pero solamente quiero recapitular algunos conceptos a propósito de la integración diagnóstica. En la actualidad, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, pues esta integración diagnóstica hace casi siempre referencia a la biología molecular. Sin embargo, no hay que olvidar que la integración diagnóstica empieza desde que vemos al paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de una mujer de 33 años que tuvo como cuadro clínico cefalea de 6 meses de evolución con aumento progresivo de la intensidad. Prácticamente a su ingreso tuvo amaurosis fugaz con posterior escotoma de ojo izquierdo. Y la resonancia magnética muestra dos características principales. Una, la localización. La localización es en la región pineal. Entonces, ese es un punto muy importante. La lesión es en la región de la glándula pineal o en la región pineal. En la tomografía presenta la dilatación del sistema ventricular que lo podremos que relacionar con la sintomatología que presentaba la paciente. Ahora, enfocándonos a las características radiológicas de la lesión, como podemos ver, se trata de una lesión circunscrita en el T1, en este corte sagital, es hipointensa e isointensa con respecto al líquido cefalorraquídeo. Con el medio de contraste no hay captación al gadolíneo, como lo podemos observar aquí. Aquí no hay captación, permanece con la misma característica que el T1. En el T2, aquí hay un dato importante, hay aumento de la intensidad, es hiperintenso y es prácticamente de la misma intensidad con respecto al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante en la secuencia FLAIR. En la secuencia FLAIR, cuando se hace la supresión del líquido, esta resonancia magnética, como podemos ver aquí, la lesión tiene la misma intensidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces la pregunta es, ¿será verdaderamente líquido? Y para eso nos ayuda la secuencia FLAIR, en donde podemos observar que no hay supresión del líquido como se puede observar aquí en el espacio ventricular, sino que se identifica aumento de la intensidad y no hay supresión total del líquido. Esto es algo muy importante para esta lesión y para este diagnóstico. Y lo que redondea el diagnóstico desde el punto de vista radiológico es justamente la restricción a la difusión como lo podemos observar aquí. Aquí en esta secuencia está aumentada la intensidad y aquí hay la imagen en espejo, por decirlo así, en donde es hipointensa. Entonces podemos decir que esta lesión restringe a la difusión. Y
En el extendido citológico, pues no vimos celularidad, sino que vimos solamente este material que nos describió la doctora Rangel, que interpretamos como queratina y en realidad la interpretación fue apoyado por esta escama que nos recuerda la silueta del queratinocito. Apenas se identifica aquí el núcleo, entonces la interpretación fue esto es queratina, este contenido que no suprime con la secuencia FLAIR es queratina y aquí identificamos este queratinocito, que además se correlaciona muy bien con lo que encontraron en los hallazgos quirúrgicos. El material macroscópico, pues era queratina, así es como se ve, pues es un aspecto muy particular, color blanco nacarado. Y en los cortes histológicos, lo que predominaban eran estas láminas de queratina y en algunos niveles se logró identificar estas siluetas del epitelio epidermoide y con gránulos de queratoyalina. Entonces, con toda esta información, integramos el diagnóstico de quiste epidermoide de la región pineal. Y bueno, la doctora Celia Giovanna Herrera nos va a hacer una revisión a propósito de esta lesión. Buenos días, yo soy la doctora Herrera. Vamos a iniciar con un breve repaso de la anatomía de la región pineal y de las cisternas perimesencefálicas, recordando que la glándula pineal pues, se va a localizar en esta misma región, la cual es una glándula que tiene una función sobre todo especializada que regula la secreción de melatonina. Y bueno, esta región la vamos a dividir como si fuese un cubo. En su parte superior vamos a observar el esplenio del cuerpo calloso, el fornix y el hipocampo. En su parte basal vamos a observar la pared posterior del tercer ventrículo, vamos a observar también los colículos superiores y el culmen del vermis cerebeloso, y en las partes laterales vamos a observar el tálamo, sobre todo el núcleo pulmonar del tálamo. En su parte anterior vamos a observar la cisterna del velo interpósito y en la parte posterior la comisura posterior. Esto es relevante por las estructuras que van a contener o que van a pasar por cada una de estas localizaciones. Respecto a la anatomía vascular, que es lo que más va a ser relevante para el tratamiento quirúrgico, vamos a dividir las estructuras de acuerdo a la cisterna en la que se localizan. Por ejemplo, en la cisterna ambiens vamos a observar que van a pasar los segmentos P2 y P3 de la arteria cerebral posterior. Vamos a observar también que la arteria coroidea lateral va a pasar por esta cisterna. Y vamos a observar que en la cisterna cuadrigeminal vamos a tener sobre todo el sistema venoso. Vamos a observar las venas basales de Rosenthal y lateralmente la vena cerebral interna, que van a converger ambas en la vena de Galeno, que tenemos básicamente anterior y lateral hacia la región pineal, y esta misma va a converger en el seno recto. ¿Cuál es la importancia de la anatomía venosa? Que cuando hay una lesión, como en la imagen que observamos en pantalla, que está ocupando la región pineal, puede desplazar estas estructuras arteriales y venosas, lo que va a condicionar el abordaje quirúrgico que nosotros elijamos. Recordando también que en la glándula pineal, pues el 95% de la población celular van a ser pinealocitos, que son neuronas especializadas, y el 5% va a estar formado por glía, en general astrocitos. Ahora recordando o haciendo un recuento de los quistes que pueden afectar el sistema nervioso central, pues existen diferentes tipos, son en general lesiones benignas. En esta imagen se encuentran numeradas de acuerdo a la localización más frecuente y el tipo más frecuente de esta localización. Tenemos, por ejemplo, en el tercer ventrículo el quiste coloide, en la región paracelar y en el ángulo pontocerebeloso el quiste epidermoide, que son las localizaciones más comunes. En tercer lugar tenemos el quiste de la bolsa de Rathke. Podemos tener quistes pineales que son específicamente del parénquima pineal. Podemos tener quistes dermoides en el vermis cerebeloso o en el cono medular, y entre otros tipos de quistes en diversas localizaciones. Hablando específicamente ya del quiste epidermoide, pues son quistes de revestimiento epitelial es un epitelio escamoso estratificado que es delgado y se componen principalmente de queratina, colesterol y desechos celulares que van descamándose de este epitelio. Son derivados de una superficie ectodérmica retenida entre la fusión de las dos superficies neuroectodérmicas durante el proceso de cierre del tubo neural, es decir, esta superficie ectodérmica se queda atrapada, lo que hace que empiece a generarse este quiste de retención.
Sin embargo, como es un quiste de crecimiento muy lento, las manifestaciones clínicas no se dan al nacer ni en la niñez, sino hasta la tercera, quinta década de la vida. Esto sucede alrededor de la tercera a la quinta semana de gestación y en algunas ocasiones estos quistes pueden generarse como de forma accidental o iatrogénica después de un traumatismo o después de una punción lumbar al introducir células epiteliales dentro del sistema nervioso central. Representan aproximadamente el 0,5 al 2% de los tumores intracraneales. Se integran en este grupo de lesiones, sin embargo, pues no son tumores como propiamente dicho, no son neoplasias. La mayor prevalencia, como lo comenté, es entre los 30 y los 50 años, es más común en mujeres. Y la localización, los quistes epidermoides específicamente van a tener un patrón de crecimiento lateral, a diferencia de los quistes dermoides que tienen un patrón de crecimiento medial. Pueden localizarse en el cráneo, propiamente en el hueso, lo que puede tener una extensión epidural, en cualquiera de las capas del scalp. Intracranealmente, la localización más común, como ya lo comenté, es el ángulo pontocerebeloso. En segundo lugar, la región paracelar. En tercer lugar, la fosa media. Y después pueden estar en la fisura de Silvio o en la fosa posterior. También pueden localizarse en cualquier sitio del sistema ventricular, principalmente en el cuarto ventrículo. Y en el conducto espinal, en la región torácica o lumbar es lo más frecuente o iatrogénica donde haya sido la punción o el traumatismo. Respecto a las manifestaciones clínicas, pues van a depender sobre todo de la localización y del efecto de compresión que estén produciendo. Sobre todo en la región perimesencefálica o en la región celar o paracelar van a producir hemenopsia bitemporal, atrofia óptica o síntomas neuroendocrinos. En la región de la fosa media pueden producir crisis epilépticas. En el ángulo pontocerebeloso van a afectar los nervios craneales 5, 7 y 8. Pueden afectar también los nervios craneales bajos. En el caso de la ruptura del quiste, van a generar algo que se conoce como meningitis de Mollaret, que es una meningitis aséptica, una meningitis química por la irritación meningia secundaria al componente de queratina que tiene el quiste. Y esto pues va a generar cefalea, un síndrome meningio. Y cuando hay una ruptura del quiste, también se puede producir hidrocefalia con sus características clínicas específicas. Respecto al diagnóstico radiológico, en la tomografía simple de cráneo y contrastada, vamos a ver que tiene un componente hipodenso, es inclusive algunas veces más hipodenso que el líquido cefalorraquídeo. Por las características del crecimiento lento, va a ir erosionando el hueso que está a su alrededor. Esto se va a observar aproximadamente en el 33% y característicamente no tiene un realce al medio de contraste. En cuanto a la resonancia magnética, en una ponderación T1 vamos a observar que no hay, bueno, que hay una hipointensidad. En el medio de contraste no hay un realce como tal, no hay una captación al gadolíneo. En la secuencia T2 vamos a observar que hay una hiperintensidad y en la secuencia FLAIR vamos a observar algo que se conoce como fondo sucio, como si hubiera esta característica heterogénea que tiene pues lo da como si tuviera estos borrones o estas manchas hiperintensas en un fondo hipointenso. Y lo característico o hipatognomónico es que pues presenta una restricción a la difusión. Respecto al diagnóstico histopatológico, macroscópicamente se va a observar como un tumor nacarado, brillante, se le llama como un tumor perlado y en las laminillas pues vamos a observar un epitelio escamoso estratificado que en su contenido va a ser totalmente de queratina, colesterol y en algunas ocasiones se pueden observar microcalcificaciones. En la imagen que tenemos hacia la derecha, aquí donde está esta onomatopeya, pues vamos a observar parénquima cerebral sano. Y pues si hacemos un acercamiento en la B, vamos a observar este epitelio escamoso con alto concentrado de queratina, que en la C se observa con mayor claridad, similar a la imagen que presentamos en la izquierda. Y en la imagen D, pues ya observamos cómo tiene este epitelio. Estas imágenes pues se hacen sobre todo en especímenes que son completos por lo que se ve pues bastante delimitado y definido el epitelio y el contenido de queratina. Respecto a algunas otras imágenes que podemos observar, pues en la meningitis química vamos a observar en el líquido cefalorraquídeo células multinucleadas de mayor tamaño, en general de mayor contenido de macrófagos,
Y en cuanto a una de sus complicaciones, que es la transformación a carcinoma de células escamosos, pues vamos a observar estas células epiteliales con un contenido, un mayor contenido eosinófilo, con pleomorfismo nuclear y podemos observar cúmulos de queratina como en núcleos de queratina más grandes, ya no se va a observar esta disposición ordenada o lineal de la queratina. Respecto al tratamiento, es meramente quirúrgico. En cuanto a si existió ruptura, se pueden administrar esteroides pre, trans o postquirúrgicos para disminuir el riesgo de meningitis química. El objetivo de la cirugía es hacer la resección total, sin comprometer la función del paciente. Sin embargo, el quiste epidermoide tiene algunas características que hacen difícil la resección total, como son la adhesión tumoral o la adhesión de este quiste a las estructuras de la base de cráneo y a las estructuras neurovasculares que lo rodean. También es una lesión que se distribuye a través de las cisternas y de las cisuras, es decir, no se delimita. Entonces esto hace más difícil y distorsiona la anatomía. Entonces es por ello que en muchas ocasiones se tiene que hacer una resección subtotal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una resección subtotal se ha visto que hasta el 93% de los casos tienen una recidiva. Entonces, esta recidiva pues tiene más riesgo de hacer una meningitis o de hacer una transformación a un carcinoma, por lo que debe darse un seguimiento clínico y radiológico durante un largo tiempo. Las complicaciones, como ya las hemos venido mencionando, pues es la meningitis química que va a dar cefalea, epilepsia, hidrocefalia, la recurrencia y la transformación maligna. Y nada más para concluir, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial de un quiste epidermoide con un quiste dermoide, comentando que la frecuencia del quiste dermoide va a ser menor, la presentación habitualmente es temprana, se presenta con apéndices dérmicos y el contenido es de cabello o grasa. También estos característicamente se localizan en la línea media, se asocian a otras anomalías congénitas como el síndrome de Klippel-Feil y habitualmente si tienen meningitis va a ser bacteriana por la exposición a estos apéndices dérmicos hacia el exterior. Buenos días, soy el doctor González, residente de cuarto año del 1 de octubre, y yo les voy a hablar sobre un poco, ya siguiendo el hilo de esto, con artículos de revisión de este tema. Pues bueno, hablando de quiste epidermoide de la región pineal, vemos que es una lesión infrecuente, como hemos visto, aproximadamente una estimación de 0,52% de las lesiones intracraneales. Y bueno, algo histórico, de 1928 a 1974 solamente se reportaron 9 casos, teniendo en cuenta que en 1928 el primer médico que reportó fue Cushing. Para 1999 teníamos 11 casos analizados y bueno, de ahí en adelante, pues la revisión documental hemos visto que ha tenido una tendencia en aumento. Sin embargo, pues bueno, para el 2006 se escribió una de las series más grandes en 24 casos. Para el 2014 teníamos acumulados total 85 casos y de ahí en adelante no se tiene un número estimado real de cuántos casos tenemos, solamente pues estimaciones, ya que todas estas revisiones son casos aislados, casos descriptivos y pues no tenemos una estimación total. Sin embargo, en la bibliografía actual, la bibliografía de dos artículos del 2025 nos dicen que hay aproximadamente de 95 a 110 casos de quistes epidermoides de la región pineal. Y bueno, en este esquema se esquematiza propiamente uno de los primeros casos que fue del doctor Kirsch de 1970, un caso totalmente descriptivo, un caso de un paciente que vamos a abordar más adelante, hasta el último caso que se escribió aproximadamente el 2025 y puntualizamos algunos casos que vamos a hablar donde la clínica, las alteraciones radiológicas, así como el comportamiento clínico puede ser y puede llegar a ser atípico. Vamos a analizar igualmente los tipos de abordaje quirúrgico que ya se han mencionado y su evolución y pronóstico. Hablando sobre un reporte clásico e histórico, tenemos un paciente de 1974 descrito por San. Es una revisión histórica donde solamente es descriptiva, con una presentación clínica típica, caracterizada por cefalea, por lesión clínica, vómito y alteraciones visuales, como ya se ha comentado. En este caso, pues bueno, en la imagen que tenemos del lado derecho, vemos algo que ellos lo describen como un ventriculograma, una imagen que no utilizamos actualmente, pero para 1974 pues se utilizaba. En ese momento se realizó una craniotomía occipital, un acceso por vía transtentorial posterior, un acceso incompleto. Recordemos que estábamos en 1974, donde la microcirugía
como la conocemos actualmente, no está totalmente descrita, ya que fue puntualizada por Yazarji en el 1970-1980, esto es 1974, y pues tenía alto riesgo de recidiva. Los hallazgos intraoperatorios, una lesión, como ya hemos comentado, bien delimitada, un aspecto perlado, nacarado, y en el análisis histopatológico cabe, y hay que puntualizarlo, como se ve en blanco y negro, una lesión escamosa estratificada, queratinizada, con gránulos de creatoialina, y el paciente descrito en su postquirúrgico con mejoría clínica, mejoría en la hipertensión intracraneal y recuperación clínica. Para ese momento hay que reconocer que tenían dificultades, como ya he comentado, para la resección quirúrgica completa, debido a la adherencia capsular, a las alteraciones y los riesgos que teníamos en ese momento por un abordaje que no era microquirúrgico, siendo totalmente diferente a la neurocirugía moderna. Ahora bien, para otro caso descrito, un paciente de 23 años con una lesión con características como ya hemos comentado, su diagnóstico clínico inicial era un diagnóstico caracterizado por alteraciones psiquiátricas, un diagnóstico de esquizofrenia, con alucinaciones, ansiedad, depresión, alteraciones conductuales progresivas. Inicialmente este paciente, se escrito por el caso, se le realizó una resonancia magnética en su control y análisis, encontrando pues una lesión con las características como vemos en la imagen ya descritas previamente. ¿Y cómo se explica que este paciente tenía alteraciones o trastornos psiquiátricos? Principalmente lo comprenden con una alteración del mesencéfalo dorsal, alteraciones de los circuitos límbicos, del tálamo, y en este paciente se decidió realizar un manejo con un abordaje infratentorial supracerebroso, con una resección total de la cápsula y del contenido quístico. El paciente, pues, en la descripción del caso, comentan que tuvo una mejoría clínica tras un seguimiento por 3 meses. Otro caso importante y relevante entre los 80-90 casos que tenemos reportados, un paciente masculino de 16 años, tuvo un evento típico inicial de la clínica caracterizada, se le hizo un abordaje supracerebroso infratentorial con una resección parcial de la lesión. Se le hizo un seguimiento a 14 meses, y bueno, y hay que comentar que tuvo un histopatológico acorde a un quiste epidermoide de la región pineal. Así fue su diagnóstico inicial. Sin embargo, a los 14 meses del seguimiento tuvo una exacerbación clínica, con clínica como la que hemos comentado previamente, y se le realizó un segundo tiempo por un abordaje supracerebeloso e infratentorial, y nuevamente la histopatología fue acorde a un quiste de la región pineal. Sin embargo, tuvo una tercera recidiva con aparición con realce al contraste en la resonancia magnética y exacerbación clínica agudizada con alteración neurológica. En este evento quirúrgico se le hizo un abordaje con una resección estereotáctica y en el análisis histopatológico se encontraron alteraciones conductuales con un germinoma, y en este paciente, bueno, se hizo una coexistencia con un quiste epidermal de la región pineal. Sin embargo, este paciente se describió que tuvo una buena evolución postoperatoria con radioterapia, sin secuelas neurocognitivas documentadas. Y hablando sobre este análisis de casos de el doctor Ketan de la India, es un análisis de los más grandes de 24 casos. En realidad no se escribe nada nuevo, sin embargo es una serie retrospectiva, la más grande que se ha publicado, donde vemos una edad media de aparición de 29 años, predominio masculino. El diagnóstico, como ya hemos comentado, se hace mediante tomografía conmutada y resonancia magnética. Y el tratamiento quirúrgico, en este análisis, 20 pacientes, el abordaje quirúrgico electivo que se les realizó fue una resección supracerebrosa infratentorial, así como un abordaje occipital transtentorial y un abordaje estereotáctico que ya hemos comentado. En la imagen del lado derecho, quiero resaltar que, bueno, hay una variedad miscelánea de clínica con la cual el paciente se puede presentar. No es una clínica siempre típica con cefalea, alteraciones visuales, náusea y vómito, como ya hemos comentado, por alteraciones y compresión de la región donde se encuentra la región pineal. Se puede comportar con algunas otras alteraciones clínicas. Igualmente, bueno, con estos pacientes, esa serie de 24 casos, tras la resección quirúrgica, se evaluó un buen pronóstico global tras un seguimiento de 5.7 años. Y bueno, uno de los últimos casos en el 2025 que se han reportado fueron con una evaluación de diferentes abordajes quirúrgicos. En este caso, un paciente pediátrico de 12 años
tuvo una clínica típica con cefalea, vómito, somnolencia. En la resonancia magnética, una lesión invasiva del tercer ventrículo con hidrocefalia concominante, obstructiva. En el tratamiento, pues se evaluaron diferentes accesos quirúrgicos. Ya hemos comentado uno de los clásicos: supraceluloso infratentorial, un occipital transtentorial o un transcalloso posterior y una terapia transventricular pura. En este paciente se eligió un manejo transventricular endoscópico, un abordaje que ya se ha documentado, sin embargo, uno de los abordajes más novedosos, ya que es mínimamente invasivo a la región pineal y propiamente intracerebral. Con este tipo de abordaje hay que seleccionar bien a los pacientes, ya que lesiones extensas pues no es el principal que se suele usar. Sin embargo, permite una resección capsular y quística completa, un manejo cuidadoso para las estructuras vasculares que ya nos han comentado, así como en la región mesencefálica dorsal. ¿Qué nos traduce esto? Pues menor lesión a perdón, a estructuras neurológicas, y también se puede hacer una colocación de una derivación ventrículo-peritoneal si es necesario para este tipo de pacientes, si existe hidrocefalia concomitante. Con este paciente es la misma imagen, una resonancia postquirúrgica, tuvo un adecuado curso postquirúrgico con el abordaje endoscópico y, como ya hemos comentado, pues es una buena opción para pacientes bien seleccionados, ya que es un abordaje mínimamente invasivo y permite una resección capsular y quística completa. Otro caso publicado el año pasado, en el 2025, uso ya de la tecnología más avanzada en estos casos, pues hablando sobre neuronavegación, así como una planeación previa para cuidado de las estructuras neurológicas que se encuentran en la región pineal, abordando principalmente las estructuras vasculares, que son las que más nos importarían. Este tipo de abordaje, este tipo de planteamientos nos ayudan a que en el transquirúrgico y en el postquirúrgico tengamos menos riesgo de lesión vascular, así como estructuras nerviosas. Y de manera, pues, solamente para puntualizar, el quiste epidermoide de la región pineal, pues bueno, podemos encontrar que en los casos que se han reportado tiene presentación típica y atípica. La radiología puede ser atípica, no siempre puede ser una lesión como la que nos han comentado principalmente en la difusión. Puede simular quistes benignos, puede tener comportamiento no esperado, y el manejo principal, pues es el manejo quirúrgico. Una resección máxima segura nos habla sobre una menor recidiva. Y hablando sobre la parte neuroquirúrgica, pues bueno, tenemos nuevos abordajes endoscópicos mínimamente invasivos y alternativas menos riesgosas a lesión de estructuras vasculares y de estructuras nerviosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues entrando en la recta final de esta presentación, quise compartirles en esta semana que estuvimos discutiendo este caso, pues me encontré ahí casi sepultado esta revisión. Esta revisión la hice en 2010, en donde pues evalué las lesiones neoplásicas que afectan al sistema nervioso central en estudios de autopsia en el Hospital General de México. Y bueno, pues esta es una revisión pues histórica también, porque en 1953 ahí empiezan los primeros registros de autopsias en el Hospital General de México, y en esa primera década fueron un total de 5.520 autopsias. Y de estas 5.520 autopsias, 261 estudios postmortem estuvieron asociados a tumores del sistema nervioso, lo que representa 4.7% en esa década, en esa primera década del Hospital General de México. Y de estos 261 casos, aquí están listados por grupos los que identifiqué en ese momento, pero algo que me llamó mucho la atención fue que justamente al ver este escrito, me vi nuevamente este aspecto macroscópico post-mortem de un quiste epidermoide. Y bueno, este quiste está localizado en la región supraciliar. Aquí estamos en la región de la glándula pineal, de hecho aquí la identificamos muy bien. Y aquí se observa la lesión quística, noten los márgenes circunscritos, el componente quístico aquí se observa perfecto, y se ve esta zona de aspecto sólido, color blanco nacarado, que corresponde a la queratina. Este es justamente un caso en esta revisión de 10 años que representa el 0.3%. Si lo vemos en retrospectiva, pues
pues sería una tragedia en la actualidad que hiciéramos este diagnóstico post-mortem, ¿no? Sería en la actualidad. Y bueno, nada más como un pequeño dato por histórico, el Hospital General de México ha sido el hospital, la unidad de patología en donde más autopsias se han hecho, haciendo a un lado el CEMEFO, es en donde más autopsias se han hecho en nuestro país. Y en 2004, cuando empezamos a trabajar en esa década, aproximadamente los residentes que trabajábamos ahí, pues hicimos por lo menos en promedio 100 autopsias. Entonces, eso era una herramienta fabulosa, exponerse a todos esos casos, exponerse a todos esos ejercicios médicos era una maravilla. Y bueno, lo comento también porque la neuropatología mucho se había aprendido justamente a través de los estudios de autopsia. En la actualidad ya es una excepción. En el mismo Hospital General de México muy probablemente ya disminuyeron el número de autopsias por distintas causas. Y bueno, para terminar, presentamos este caso de esta mujer de 34 años. ¿Qué podríamos reflexionar? Bueno, podríamos reflexionar que miren, con respecto al tiempo, cefalea de 6 meses de evolución. Claro, cefaleas de 6 meses de evolución, pero claro, ahora lo asociamos por esta compresión en el acueducto de Cilio, que es una compresión extrínseca debido a la lesión localizada en la región de la glándula pineal. Esto condiciona obviamente la hidrocefalia, pero seguramente estos 6 meses de evolución, esta cefalea, está asociado a ello. Sin embargo, como nos lo explicó la doctora Giovanna, el origen de estas lesiones justamente son muy probablemente remanentes embriológicos que seguramente se tuvo desde décadas atrás en esta paciente, pero bueno, finalmente fue creciendo gradualmente y de una manera muy, muy lenta. No olvidemos esta característica radiológica que es distintiva de los quistes epidermoides, es hipointensa en T1, no refuerza el gadolinio, es hiperintensa en T2, no suprime el líquido en el componente quístico que corresponde a la queratina y restringe a la difusión. Ese es un dato característico. Histopatológicamente, la realidad es que no representa un reto para el anatomopatólogo porque vemos epitelio epidermoide y abundante queratina como lo vemos en cualquier otro sitio, en cualquier otro quiste epidermoide, en otra localización. Y lo que es sumamente infrecuente, como nos lo presentó el doctor Agustín, es que es la región, en la región pineal. Entonces, yo diría que lo usual, lo que nos vamos a enfrentar los anatomopatólogos y los neurocirujanos, es en las lesiones en el ángulo pontocerebeloso, como nos lo explicó la doctora Giovanna y el doctor Agustín, tanto en la revisión como en la revisión de artículos. Esa es la localización más frecuente y esta localización es infrecuente. Bueno, muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el siguiente lunes y presentamos otro nuevo caso. Muchas gracias. Que tengan buen inicio de semana.